dice que no es posible que Europa reciba a un refugiado más. Valls exige además un control férreo de las fronteras exteriores europeas, asegurando que de eso depende el futuro del continente. De no ser así, alerta de que nadie querrá más Europa. Atrás quedan los reproches de Sarkozy, de que se mirara en el espejo de Angela Merkel. Hoy su discurso es más similar al de Marine Le Pen o al del propio Sarko. Incluso sus palabras lo acercan a lo defendido por Viktor Orbán, primer ministro húngaro, del que llegó a pedir que se le expulsara de la Unión Europea por insolidario, xenófobo y desalmado. Como su homólogo magiar, Valls ha dejado de comprender que las personas que huyen de la guerra, las torturas o las persecuciones deben de ser tratadas de manera generosa, como decía entonces, y por ello exige el cierre de las fronteras exteriores de Europa, su implacable control y el cese de la admisión de más refugiados en la misma línea de Hollande, que se plantea incluso retirar la nacionalidad a los musulmanes que tengan algún grado de complicidad con el yihadismo. Sexta W, ¿a qué se debe este giro radical de los políticos socialistas franceses? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues no sé si el dicho español que proclama que a la fuerza ahorcan tiene una construcción semántica equivalente en francés, porque exactamente a eso se debe el giro de 180 grados llevado a cabo por los socialistas galos respecto de sus tesis tradicionales sobre inmigración, refugio y apertura de fronteras. 3 de los yihadistas de París, según la Fiscalía francesa, entraron en Europa gracias a la tolerancia, no solo de los socialistas franceses, pero fundamentalmente de los socialistas franceses. Son datos de la Fiscalía francesa, no propaganda apocalíptica de Marine Le Pen o de Viktor Orbán, a quienes, por cierto, los socialistas franceses insultaron gravemente por decir antes que la Fiscalía francesa lo que la Fiscalía francesa y los socialistas galos dicen ahora. Decir la verdad y tener razón antes de tiempo siempre lleva a la picota pública al que proclama la verdad que la ceguera de lo políticamente correcto y la enfermedad congénita de la gauche divine se empeñan en negar hasta que la sangre derramada, que no miente nunca, hace que esa verdad derramada tenga que ser aceptada porque a la fuerza ahorcan, que es lo que acaban de hacer los socialistas franceses. Hoy Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con el título Break the Silence, el artista Alexandro Palomo quiere persuadir a todas las víctimas de abusos a romper su silencio y para ello utiliza imágenes de famosas caracterizadas como si hubieran sido víctimas de malos tratos en nuestro país. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido por primera vez en la legislatura a un acto de estas características y en él ha afirmado que la unidad y el consenso son la clave del éxito en la lucha contra la violencia de género y le ha recordado a todas aquellas que sufran esa clase de violencia la importancia de llamar al 016 para salvarles la vida. La violencia de género es la mayor expresión del abuso y la desigualdad y supone una violación de los derechos humanos inaceptable en una sociedad comprometida con los valores de la igualdad y de la dignidad. Al menos un muerto y 3 personas heridas en el derrumbe de un edificio en construcción en la localidad navarra de Dancharinea. Al parecer, los trabajadores se encontraban en la construcción del edificio cuando se ha venido abajo por causas que todavía se desconocen. Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil y un equipo de bomberos de Francia. Detrás del nombre 7D, el debate definitivo, se esconde el encuentro a 4 bandas entre los principales partidos. Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Soraya Sáez de Santamaría se sentarán a debatir por primera vez en un plató de televisión. A menos de 2 semanas del debate, el Partido Popular anunciaba que sería su número 2 y no el candidato a presidir la Moncloa, la encargada de defender las propuestas populares. Tras el anuncio, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no se puede gobernar un país sin dar la cara ante los ciudadanos. Si tú tienes un candidato y quieres que la gente le conozca y quiere que explique su gestión, incluso que sea el presidente del gobierno, lo lógico es que vaya a los debates, no que se esconde. Las llamas de la guerra os encontrarán en las colinas de la muerte. Con esta amenaza, el Estado Islámico ataca de nuevo, esta vez con una advertencia a todos los países que colaboren en las operaciones militares de Siria e Irak. Además, la organización terrorista presume de contar con muyahidines procedentes de todos los puntos del planeta y de distintas razas y habla, y de miles de niños formándose para expandir el califato. Hoy miércoles en nuestra sección Cita con la Historia abordaremos el 70 aniversario del inicio de los polémicos juicios de Nuremberg, una iniciativa de los aliados para enjuiciar a los principales responsables alemanes de crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Haremos un repaso de las acusaciones y las penas que se impusieron de la mano del historiador Fernando Paz.
De los deportes, Juanma, la Champions no para. Ayer jugaron Valencia y Barça, hoy Sevilla, Atlético y Madrid. Me los he aprendido. Sí, tenemos ganas de Champions siempre, martes y miércoles, nunca falla. Y además hay novedades en el 11, como decías, Beatriz, tanto de Madrid como de Atlético, como de Sevilla. Rafa Benítez parece que ha hecho cambios, no le gustó la imagen de los madridistas en los últimos partidos y sale con Casilla como novedad, con Nacho también como novedad. Casemiro vuelve al 11, Kovacic también sale de inicio y Benzema es el que se cae en el Atlético. Juegan Gámez y Torres y en el Sevilla Vanega en ese trascendental partido ante el Borussia Mönchengladbach. En el tiempo de deportes ampliaremos toda la información. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, y Jaime Mayor Oreja, impulsor de One of Us, la Federación Europea de Defensa de la Vida, presentan la campaña Paremos este fraude contra la mujer, una iniciativa que busca acabar con las subvenciones a la Federación de Planificación Familiar Española, filial de la estadounidense Planned Parenthood, una organización sancionada en España por financiación ilegal, acusada de ocultar posibles casos de abusos sexuales y vinculada además con el tráfico de órganos fetales. En el Hotel Meliá Los Galgos de Madrid se encuentra para seguir este acto que está a punto de dar comienzo María Durán. María, muy buenas noches, cuéntanos. Así es, Beatriz, buenas noches. De hecho, este acto tenía que haber empezado a las 8 en punto, así que me gustaría, en primer lugar, si me lo permites, agradecer tanto a Polonia Castellanos como a Jaime Mayor Oreja que lo hayan retrasado unos instantes para poder atendernos. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría preguntarte por qué habéis elegido este nombre para la campaña. Pues esta campaña la hemos elegido también para iniciarla en este día, que es el Día contra la Violencia a la Mujer, porque nos parece que el aborto es el mayor exponente de violencia contra la mujer, y hemos llamado Stop Subvenciones porque que el aborto sea la peor violencia contra la mujer y encima esté subvencionado con dinero de nuestros impuestos nos parece que es algo que hay que parar ya. Entonces, Stop Subvenciones a favor del aborto. Don Jaime Mayor Oreja, me gustaría preguntarle, muy buenas noches, por su compromiso con la vida. Desde siempre, de hecho, usted es impulsor de One of Us a nivel europeo. Me gustaría preguntarle en qué consiste esta iniciativa. One of Us es una federación en defensa del embrión. Fue una iniciativa popular europea de acuerdo con el Tratado de Maastricht y ahora se ha transformado en una organización, una federación europea. Vamos a celebrar el 12 de marzo un acto en París donde vamos a dar el primer premio a la vida europea y donde vamos a colocar lo que significa la comercialización, es decir, la obtención de dinero por los abortos, porque eso es este proyecto perverso. Simplemente no solo se conforman con destruir una vida humana, comercializan con sus brazos, con sus piernas, con sus órganos, obtienen dinero, y eso significa que esto conlleva una profundísima crisis de valores. En una sociedad que es tan líquida, para entendernos, ¿qué pasa de la destrucción del embrión a lo que significa la comercialización y la obtención de beneficios por los órganos del embrión? Por eso, claro que hay que estar en esta tarea que hoy impulsa Abogados Cristianos en España. Señor Mayor Oreja, me gustaría preguntarle su opinión por el momento tan complicado que vive España, que vive Europa en la defensa de la vida, ¿no? Es comprensible que todos nos movilicemos, por ejemplo, a favor de las víctimas de París, que han sido 130, pero es que en la hora aproximada que va a durar este acto, en Estados Unidos solamente van a morir 300 niños abortados, y eso parece que está completamente olvidado. Bueno, pero es lo que ha sucedido en París, la confirmación de que no vivimos solo una crisis económica, no solo es una crisis financiera, es una crisis de civilización. Es una crisis de una generación que ha ido perdiendo el norte en el ámbito de los valores, y es verdad que en estos momentos sale a flote, emerge la tragedia, dónde nos lleva, en qué momento vivimos una crisis de civilización. Pero eso arrancó probablemente el día que el derecho a la vida fue pisoteado, cuando fuimos incapaces de alzar la voz en las sociedades occidentales, cuando probablemente se consumó una de las mayores tragedias, que es la destrucción de esa persona, de ese no nacido, pero que tiene exactamente las mismas características que una persona humana. Y en España le decía que el momento quizá puede ser especialmente preocupante. Por ejemplo, en la próxima legislatura parece ser que en el Congreso no va a haber un solo diputado pro vida. ¿Esto cómo lo valora? Bueno, yo espero que haya algunos pro vida,
Pero es evidente que hay una moda dominante que está siendo implacable y las personas que defendemos estas posiciones, pues hace esa moda dominante que esa persona no parezca una persona con ideas y con valores, sino que parezca un fundamentalista. Eso no es culpa de nosotros, es culpa de la moda dominante. Bueno, pero más vale tarde que nunca. Hay que comparecer en ese debate cultural, en ese debate de ideas, en ese debate de la sociedad, aunque algunos nos partan la cara simplemente por defender algo tan básico como es el derecho a la vida. Pero vamos a vivir momentos difíciles, porque esta crisis es una crisis de civilización. Lo hemos visto en París, lo vamos a ver en otros lugares de nuestra geografía. Vamos a vivir momentos complicados y traumáticos, y por eso más que nunca hace falta tener la serenidad de unas convicciones, de unos principios y de unos valores. Muchísimas gracias a ambos. No les quiero entretener más, que ya les he retrasado. Un último apunte. Pueden participar en la recogida de firmas en change.org con el hashtag Stop Subvenciones Aborto, ¿verdad, Polonia? Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a ambos y estaremos muy atentos a vuestra campaña. Pues, gracias. Gracias a los tres y buenas noches. Europa no puede acoger más refugiados, no es posible. Palabras del primer ministro francés Manuel Valls, que alerta sobre la necesidad de un control férreo en las fronteras exteriores de Europa. De ello, afirma Valls, depende el futuro del viejo continente, si no, la gente dirá no más Europa. Hace apenas 3 meses era el primer ministro húngaro Viktor Orbán quien decía exactamente lo mismo, que la protección de nuestras fronteras era una condición imprescindible para asegurar la libre circulación en Europa. Entonces, tanto Valls como Hollande le tildaron de desalmado, de racista, de insolidario, y apelaban a valores como la solidaridad, la humanidad y el respeto para los que huían de la guerra, las persecuciones y las torturas. Vean. No puede haber cuotas para estos refugiados. El derecho de asilo no responde a cuotas. Hay un estado de ánimo agresivo y xenófobo que no es aceptable de ninguna manera. Es repugnante ver a extrema derecha y nazis expresando su odio. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Angela Merkel. Esto daña nuestra conciencia. El derecho de asilo es algo que tiene que existir en todos los países democráticos. Sabemos ce qu'est le droit d'asile et ce qu'il doit être dans des pays démocratiques. La Commission européenne propose ou va proposer. La Comisión Europea propone la distribución de 120.000 refugiados en los próximos 2 años. Esto supone 24.000 personas para Francia. Vamos a hacerlo, porque es un principio al que Francia se tiene que comprometer. No se puede evitar la entrada con alambre de púas. Los que son perseguidos en su país, que se enfrentan a la tortura, que están oprimidos, tienen que ser bienvenidos. Algunas opiniones y agresiones no pueden repetirse. Por supuesto, debemos tratar a los refugiados de una manera generosa. La humanidad, la generosidad, la solidaridad son los valores de Europa. Es evidente que hay terroristas interesados en entrar en Europa. No estamos satisfechos con lo que algunos líderes europeos están haciendo. No todo es tan simple. Hay que defender las fronteras europeas. Los inmigrantes no solo están golpeando nuestras puertas, las están rompiendo. No son cientos ni miles, son decenas de miles, incluso millones los que asedian las fronteras. Lo más importante es que rechazamos el imperialismo moral. Europa no puede aceptar a todos los que quieren una vida mejor. ¿Por qué ese giro radical? ¿Por qué Manuel Valls defiende ahora, solo 3 meses después, postulados antagónicos a los que defendía antes, cuando llegó incluso a pedir a Sarkozy que buscara su ejemplo en Angela Merkel? Redacción de Gaceta.es, tenemos conexión con su director, con Kiko Méndez Monasterio. Kiko, ¿por qué dice esto ahora Manuel Valls? Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. La verdad es que los socialistas franceses están dando marcha atrás a toda velocidad, y eso que era antes una política de brazos abiertos se va a convertir en vallas como la que pusieron en la frontera húngara, y ellos, los socialistas franceses, tanto Hollande como Valls, criticaron con tanta dureza. ¿Por qué lo hacen? Primero, porque se han dado cuenta que los franceses no van a aguantar más una política suicida que ya, entre otras cosas, les ha proporcionado un atentado, quizá el mayor ataque de París, que perpetraron 2 refugiados, entre comillas, camuflados, que se convirtieron luego
en terroristas. Y segundo, porque se han dado cuenta también que los franceses no tardarán mucho en votar y en echar a los políticos que han, con esas políticas suicidas, permitido tal disparate. Muchas gracias, Kiko. ¿Se deben cerrar las fronteras o se debe seguir acogiendo a refugiados sirios en Europa? Lo hemos planteado en un cara a cara entre Eduardo García Serrano y Alberto Sotillos. Empieza Sotillos. Hombre, evidentemente no podemos ceder ante lo que precisamente los terroristas quieren, no solamente atentar contra vidas humanas, sino que tenga un doble efecto. Uno, recorte de libertades, que es lo que más les ha molestado, no hay más que leer los comunicados que hacen posteriormente. Y segundo, la parte económica. Había una intención directa de que detrás de los atentados sufridos en Francia hubiera un atentado contra la parte financiera. Por lo tanto, el cierre de fronteras es lo mismo, libertades y economía. El derecho de asilo es un derecho universalmente reconocido, pero cuando colisiona con el derecho a la libertad y a la seguridad de las sociedades que acogen a esos refugiados, de un perfil, Alberto, muy concreto, muy determinado, la prueba es que 2 de los terroristas de París entraron en esos flujos de refugiados, las sociedades que los acogen tienen derecho a blindarse frente a esos refugiados. Sí, olvida, Eduardo, que el resto son del país de origen, es decir, que viven en los países donde cometen los atentados, y por lo tanto no se trata simplemente de un cierre de fronteras, lo que hay que hacer es una vigilancia de esas fronteras de la misma manera que hay que hacer una vigilancia. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Bruselas? Tras no haber hecho la vigilancia correcta han tenido que cerrar prácticamente el país. Lo que no podemos hacer es cometer el mismo error que Bruselas. Hagamos nuestro trabajo a tiempo, lo que nos evitará el cierre total. Tu argumento refuerza el mío, querido Alberto. Si encima los terroristas y los yihadistas y los que les apoyan son originarios de Francia, es una enmienda a la totalidad de la política de inmigración de Francia y de Europa desde hace 3 décadas. En absoluto, todo lo contrario. Lo que significa es que hay que mejorar las relaciones, evidentemente internas, y sacarlas adelante. Según el diario francés Le Observateur, China acaba de prohibir el burka, la barba y el ayuno el día de Ramadán en la región de Xinjiang, donde vive la mayor parte de la comunidad musulmana del gigante asiático. Para justificar las prohibiciones, las autoridades chinas han declarado que este reglamento está destinado a frenar el aumento del extremismo que ha forzado a las mujeres musulmanas a abandonar su ropa tradicional y colorida para reemplazarla por un burka negro. De igual manera, mantienen las mezquitas bajo estricta vigilancia al considerar que muchas de ellas serán declaraciones religiosas que llevan al radicalismo y que este, a su vez, conduce al terrorismo. Eduardo, ¿te parece bien la iniciativa china? Vamos a ver, Beatriz, a pesar de que a los chinos los tenemos todos en la esquina del portal de casa, China nos sigue quedando más lejos mentalmente de lo que está geográficamente. El lejano oriente, del que China es el paradigma, tiene también un problema creciente con el Islam que llama desde hace muchos años a las puertas de Pekín desde la cercana Filipinas, por ejemplo, archipiélago en el que los piratas musulmanes emulan con ferocidad similar a los piratas berberiscos que sembraron el terror en el Mediterráneo. China no está dispuesta a importar los errores occidentales con la inmigración islámica en su inabarcable territorio. El tontiloco buenismo europeo no reza en los códigos políticos sociales chinos, de ahí que hayan prohibido las barbas y los burkas que ocultan el rostro y el ayuno del Ramadán que subvierte el orden sociolaboral de una comunidad que no es musulmana. Con lo cual, el musulmán que quiera poner una tienda de chinos en China o cumple y se adapta a las leyes del país o que se vaya al Gran Bazar de Estambul o a Lavapiés, que es lo mismo. Y ya hay respuesta de Rusia tras el derribo ayer del cazabombardero ruso por parte de Turquía. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este miércoles el despliegue de misiles antiaéreos S-400 en la base aérea a 30 kilómetros de la frontera con Turquía, de donde despegan sus aviones, justo el mismo día en el que el piloto superviviente del bombardero ruso ha rechazado que violara el espacio aéreo turco. Alega, además, que volaban a una altura de cerca de 6.000 metros y con el cielo despejado. En declaraciones a la televisión rusa, el piloto se ha mostrado tajante al confirmar que pudo ver perfectamente por el mapa y por el territorio dónde estaba la frontera y dónde estaban ellos. Y ha insistido, ni siquiera había amenaza de entrar en Turquía. Sin embargo, desde ese país, Turquía ha hecho públicos los audios en los que se demuestra que sí avisaron de que se encontraban en espacio aéreo turco y que debían abandonarlo. Veamos quién es quién y de qué lado están cada uno de los actores internacionales en el conflicto sirio. Vamos a ver un mapa de Siria en el que se ve claramente qué zonas están bajo el mandato del Estado Islámico. Son todas las partes coloreadas en amarillo. ¿Cuáles? Bajo el control del gobierno de Al-Assad, que controla toda la zona situada bajo el Alepo y encima de Damasco. En verde se destacan las zonas controladas por la oposición a Al-Assad y por último en azul se ven las zonas disputadas por el Estado Islámico y los rebeldes. Respecto a los apoyos, empezamos por Estados Unidos.
Estados Unidos se opone a Bashar al-Assad y al Estado Islámico. Apoya a grupos rebeldes considerados moderados y a los kurdos. Empezó una campaña aérea en Irak y Siria en la que contó con el apoyo de Canadá, de Francia, de Reino Unido y de varios países árabes. En una reciente cumbre sobre terrorismo celebrada en Estados Unidos, Obama insistió en que tras derrotar al Estado Islámico es imprescindible la salida de al-Assad para dar estabilidad en la zona. Veamos ahora Rusia. Rusia se opone al Estado Islámico y a otros rebeldes a al-Assad porque apoya a al-Assad. El Kremlin ha sido un consistente aliado del régimen de al-Assad desde antes de que empezara el conflicto. Sabedor de la importancia del gobierno sirio para frenar a los terroristas, Rusia además tiene también la base naval de Tartus, que aunque no es grande, es su única instalación en el mar Mediterráneo. Echamos un vistazo a Irán. Irán se opone al Estado Islámico y a los rebeldes sunitas. Apoya, por tanto, al gobierno de al-Assad. Irán, una de las potencias de la región, es también un histórico aliado del gobierno de al-Assad, al que además de suplir armas ha proveído de apoyo militar y financiero. Arabia Saudita, por el contrario, se opone a al-Assad, apoya a los rebeldes sunitas, es una potencia sunita y, por tanto, gran rival de Irán y ha sido parte desde el inicio de la coalición liderada por Estados Unidos para atacar al Estado Islámico. En la reciente cumbre celebrada en Nueva York, el gobierno saudita reiteró la necesidad de sacar del poder a al-Assad. En caso contrario, dice, se dispone al envío de más armamento para apoyar a los rebeldes. Y, por último, Turquía. Turquía apoya a la coalición impulsada por Estados Unidos y rebeldes, se opone al gobierno de al-Assad y a los separatistas kurdos. Turquía es otra de las grandes potencias de la región, último califato sunita, se siente por tanto cercano a estos y su intención por tanto es frenar el avance chiita en Siria. Su implicación en el conflicto de su vecino empezó con el apoyo para el Ejército Libre Sirio, el principal de los movimientos rebeldes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere suprimir las sanciones a las personas que hagan botellón y demuestren que tienen un ocio sano. El ayuntamiento de la capital quiere evitar a los jóvenes el pago de multas de hasta 600 euros si la policía les encuentra consumiendo alcohol en la vía pública. Como hay una legislación que acatar, el gobierno municipal estudia cómo compensar el abono de la sanción con algún tipo de trabajo para la comunidad o incluso demostrando que tienen un ocio alternativo. En este último caso se trataría de que la persona que fuera encontrada bebiendo algún tipo de bebida alcohólica en mitad de la vía pública pudiese demostrar que esa persona gestiona su ocio de otra manera, que no sea bebiendo, que se ha gastado el dinero en actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Es lo que explican fuentes municipales. Desde el consistorio señalan que la legislación es un tanto inconsistente porque permite que se beba en el mismo parque en una terraza a 20 metros y no se permite beber lo mismo en el parque de al lado y además se multa. Detrás del nombre 7 del debate definitivo se esconde el encuentro a 4 bandas entre los principales partidos: Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Soraya Sáez de Santamaría, que se sentarán a debatir por primera vez en un plató televisivo. Mariano Rajoy, por tanto, no participará en este debate y en su lugar ha decidido mandar a su número 2. Será ella la encargada de debatir con el resto de candidatos, a pesar de no ser ella la candidata a presidir la Moncloa. En cambio, Rajoy sí se enfrentará en un cara a cara con el líder de los socialistas, con Pedro Sánchez, organizado por la Academia de la Televisión. Para el resto de contendientes, quien no se atreve a dar la cara no tiene legitimidad para sentarse en la Moncloa. Sí, es un poco raro, ¿no?, que un partido político esconda a su candidato. Lo lógico es que cuando llega a campaña, pues tu candidato vaya a los debates. Alguien que no da la talla, que no se atreve a acudir a un debate, entonces es que tampoco da la talla para ser presidente de gobierno de los españoles. Que rendimos cuentas, que no nos escondemos, que damos la cara, que escuchamos, hablamos y también hacemos en favor de la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Y digo esto porque sabéis que la democracia es debatir. La democracia es debatir. Y un presidente del Gobierno lo que no puede hacer es esconderse detrás del plasma o mandar a subordinados a los debates. Tiempo de análisis. Eduardo, ¿crees que es una decisión aleatoria o intencionada? ¿Perfila la elección de Soraya como contrincante del Partido Popular en los debates el futuro de ambos, tanto de Mariano Rajoy como de Soraya Sáez de Santamaría? Beatriz, es falso que el futuro no esté escrito, al menos en los casos de Soraya y de Rajoy. Ella, que hoy solo es la estricta regenta de la Moncloa, mañana será la presidenta del Gobierno y él
será el narrador del Tour de Francia en Televisión Española. Su voz y su prosopopeya serán como un anestésico del doctor Montes en el profundo bostezo de la sobremesa estival, mientras Morfeo Rajoy nos induce al coma de la siesta con el cansino ciclismo que tanto le gusta. Es inconcebible que el candidato a la presidencia del Gobierno renuncie a batirse él mismo en el único duelo dialéctico a 4 bandas que va a haber en la campaña electoral y mande en vanguardia a Soraya. Albert Rivera ya ha anticipado que jamás investirá a Rajoy presidente de Gobierno en caso de que el PP gane las elecciones. ¿A quién investirá Rivera? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Por cierto, con la que está cayendo en el oriente musulmán y en el oriente catalán, Rajoy se va esta noche a radiar la jornada futbolística de Champions, que es exactamente lo que jamás harían ni Hollande, ni Cameron, ni Putin, a los que también les gusta mucho el fútbol. Pero tranquilos españoles, que Soraya está de guardia. Gracias, Eduardo. A menos de un mes para la celebración de las elecciones generales se respira nerviosismo en Génova. Para la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, es un hecho innegable que si el PP no gobierna España, volverá a la quiebra. Y que si no gobierna el Partido Popular en España, volveremos a la quiebra y a la destrucción de empleo. Y lo demás son cuentos chinos. Así de claro. Así de claro. Por su parte, desde Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián arremete contra la formación liderada por Albert Rivera, a la que califica como un PP cool, con trajes buenos y caras guapas. Ciudadanos es un partido popular cool, ¿no? Más moderno, más barnizado, como decíamos antes, ¿no? Por muchos trajes bonitos y muchas caras jóvenes que pongan. Esta semana se cumplen 70 años del inicio de los juicios de Nuremberg, en el que los altos mandos nazis fueron juzgados por los crímenes cometidos contra la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Para hablar de todo ello nos acompaña Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea, ¿qué tal? Muy bien, 70 años, hemos dicho, de ese inicio de los juicios, unos juicios que desde el primer momento fueron polémicos. ¿Por qué? Bueno, fueron polémicos efectivamente desde el comienzo, incluso antes que el comienzo, porque la propia concepción de los juicios fue algo que estuvo sometido a discusiones entre los aliados. Y luego fueron polémicos una vez decidido que se iban a celebrar por muchas razones. Una de ellas es porque el planteamiento mismo de los juicios estaba hecho por los aliados como, según ellos definieron, la continuación del esfuerzo de guerra aliado. Por tanto, se entendía que la aplicación de la justicia en este caso era una aplicación del vencedor sobre el vencido. También porque se conculcaban algunos principios esenciales que hasta entonces pues, constituían, en fin, los pilares del sentido de la justicia, como por ejemplo el principio de nulla pena sine lege. No hay ninguna pena sino una ley anterior que recoja el delito que se está imputando. Es decir, que se les juzgó sin tener base sobre la que trabajar. Sin haber una figura jurídica que recogiese el crimen que se les está imputando, por ejemplo, en el caso de crímenes contra la humanidad, que es a lo que te has referido cuando has hablado del genocidio contra los judíos, ¿no? Paz, y cuando decías que había diferencias entre los aliados, ¿es porque algunos aliados estaban a favor de celebrar estos juicios y otros no? Exacto. Se pensó en algún momento, y además según los protagonistas, en unas ocasiones unos y en otras ocasiones otros, en no celebrar ningún juicio y fusilar directamente a los alemanes, ¿no? En la conferencia de Teherán en noviembre de 1943, los soviéticos y los americanos estuvieron de acuerdo en fusilar a unos 50.000 alemanes, unos 50.000 fundamentalmente oficiales alemanes, y en ese caso fueron los británicos, fue Churchill el que se opuso, pero meses después, en cambio, Churchill era favorable a fusilar a los oficiales alemanes, a los altos mandos alemanes, y en cambio fueron los soviéticos los que se empeñaron en celebrar el juicio, y así sucesivamente. Es decir, hubo entre ellos muchas... se celebró. Sí, hubo muchas disensiones. Al final, más o menos, se llegó a un cierto acuerdo de que, de algún modo, lo que habría que hacer era sustanciar las responsabilidades con un carácter público y delante de un tribunal militar internacional que se constituyó en Nuremberg en concreto, ¿no? Paz, no fueron pocos los nazis que no llegaron a los juicios de Nuremberg porque directamente se suicidaron antes, como Hitler, como Goering, Goebbels, sí, como Himmler, y Goering ya estando en manos de los aliados. Cuéntanos. Pues en efecto, Hitler se suicida antes de que termine la guerra, el 30 de abril, una semana antes, el 30 de abril de 1945. Un día después se suicida el subministro de propaganda, Joseph Goebbels, también el segundo en hacerlo y uno de los más altos responsables de la Alemania nazi. Se suicida él, se suicida su mujer y matan a sus 5 hijos también. Era algo que tenían absolutamente planeado, ¿no? Yo creo, sí, dentro de los altos mandos, que decían, bueno, en caso de que nos lleguen a coger y lleguemos a perder, hay que quitarse de en medio.
Bueno, no había un acuerdo, digamos, entre ellos. De hecho, algunos se suicidaron, otros no se suicidaron. Lógicamente... Bueno, eso también dependerá de la valentía en ese momento de cada uno, que a lo mejor algunos no se atrevieron, ¿no? Bueno, valentía es verdad. Cobardía, según sí, se mire, según se mire. Es verdad que se necesita de una valentía específica, digamos, Sí. una valentía física específica para cometer suicidio. También se necesita de un alto grado de desesperación que a veces puede suplir la También. carencia de valor. En fin, habría mucho, sería muy También se discutible. necesita valentía para enfrentarse a lo que te puedes llegar a enfrentar. Exactamente, está claro. también se necesita valentía moral para enfrentar determinadas responsabilidades, ¿no? En el caso de Hitler o de Goebbels se suicidaron antes de que acabara la guerra, una semana antes. En el caso de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, se suicidó estando ya en poder de los británicos, 2 semanas después, el 23 de mayo concretamente. Y en el caso del jefe de los sindicatos alemanes, de Robert Ley, se suicidó antes de que empezara el juicio en octubre de 1945. Goering se suicida cuando ha terminado el juicio la noche misma de las ejecuciones. Antes de que se produzcan las ejecuciones, la noche del 15 al 16 de octubre del 46, Hermann Goering, de una manera que todavía hoy no está explicada, Claro, nos explican muerde que no una les ampolla de cianuro. controlaran más, ¿no? No, estaban absolutamente controlados en las celdas de una manera asfixiante. Es decir, ellos tenían permanentemente un haz de luz sobre el camastro en el que estaban tumbados, tenían que estar tumbados del lado derecho siempre, no podían girarse, no podían volverse en ningún caso, no podían ocultar el Pero rostro. estaban atados para ello. Las manos no, las tenían que tener siempre fuera de la manta para que estuvieran visibles para el guardián. Un guardián norteamericano que se turnaba cada 2 horas. Es decir, estaban absolutamente vigilados. Por eso no se tiene muy claro cómo pudo llegar el veneno, el cianuro, la ampolla de cianuro que Hermann Goering mordió, como digo, la noche, un par de horas antes de que se procediera a las ejecuciones. Todavía hoy no está claro. Hay algunas teorías. Se lo pudo dar un general de las SS, von den Bachelewski, con el que tuvo un rifirrafe en el juicio y puede que todo fuera simulado. En realidad le pasara la ampolla en el fragor de la pelea, o en fin, o también pudo ser uno de los guardianes, que era un cazador tejano, que esto es lo más probable, uno de los guardianes que, en fin, sentía una admiración por Goering, era un cazador originario de Texas, como digo. Goering era un hombre muy aficionado a la caza, uno de los muchos títulos de los que tenía durante el Tercer Reich era el de guardabosques mayor del Reich, y era un hombre pues muy aficionado a la caza. Trabó amistad con este tejano, un tejano alto y fornido, al que, como digo, le gustaba mucho la caza, y es posible que este fuera el que le proporcionase el veneno. No es absolutamente seguro, pero es la hipótesis más plausible. Paz, ¿y cómo es posible que muchos nazis, a lo mejor no altos mandos, pero sí muchos nazis, pudieran escapar a Argentina, a Chile, a Brasil? Bueno, había comunidades... ¿No se les controló? Había comunidades en esos países, en el Cono Sur y en el sur de Brasil también, pero sobre todo en Chile y Argentina, ¿no? Comunidades alemanas desde el siglo XIX, hacía mucho tiempo, ¿no? Cuando llega el Tercer Reich al poder, Alemania, pues en muy pocos meses, en muy pocos años, consiguió, digamos, un estatus de país de gran potencia y de país admirado, y las comunidades alemanas o de origen alemán, lógicamente desarrollaron esos lazos con el Tercer Reich, que en definitiva pues era el régimen de su país. No hay que engañarse al respecto, ¿no? Y eso facilitó el establecimiento de una serie de canales de comunicación permanentes también con la comunidad germano-norteamericana, por cierto, pero... En fin, la extensión, por ejemplo, que ofrece un país como Argentina, la baja densidad de población, pues ofrece unas posibilidades de esconderse mucho mayores, y en las últimas etapas de la guerra, a través de distintas rutas, pues parece que pudieron escapar de Europa. En cualquier caso, gente de rango intermedio, quizá con la excepción de Adolf Eichmann, que fue uno de los ejecutores de la persecución contra los judíos, quizá es el caso del responsable, que tenía un grado de coronel, tampoco lo olvidemos, no excesivamente alto, pues quizá es el caso más notorio de todos los que escaparon a Sudamérica, también con el caso de Mengele, algún otro, pero en ningún caso de un alto grado nazi. Se especuló en su momento que Martin Bormann durante los años 60 y 70 podía estar refugiado en el sur de Brasil o el norte de Argentina, pero hoy no cabe ninguna duda, y hay un certificado incluso oficial de que Martin Bormann murió el 2 de mayo del 45 huyendo del Berlín cercado por los soviéticos al estallarle un obús en un tanque que le llevaba protegiendo y tal, con lo cual nunca llegó a Sudamérica. Paz, ¿cuáles fueron las acusaciones que se efectuaron? ¿De qué se les acusó en esos juicios y cuáles fueron las penas que se les impusieron? Las acusaciones básicamente eran 3, las de planeamiento de guerra de agresión, las de crímenes contra la humanidad y también las de crímenes de guerra. Fueron 21 los acusados y se dictaron 12 sentencias de muerte. Lo que pasa es que de ellas 2 no se pudieron ejecutar, una porque es la que corresponde a Hermann Goering, que como digo se suicida la noche anterior, y otra porque fue una sentencia de muerte in absentia, o sea en ausencia del reo, que fue la que se pronunció al respecto de Martin Bormann, que como digo pues no estaba presente y en consecuencia nunca se le pudo ejecutar porque había muerto. Los otros 10 fueron acusados, condenados y ahorcados la noche del 16 de octubre del 46 en 3 horcas que había dispuestas para ellos en el
el gimnasio del Palacio de Nuremberg. Fernando, vamos terminando. La elección de la ciudad de Nuremberg para celebrar estos juicios no fue una elección casual, ¿no? ¿Por qué eligieron esa ciudad y no otra cualquier alemana? Bueno, Nuremberg se elige por tres razones. La primera es porque es el lugar donde los nazis organizaban sus grandes congresos, ¿no? Que bueno, en eso, en el plano estético, digamos, y en cuanto a las celebraciones, pues fueron unos adelantados a su época. En segundo lugar, porque fue el lugar donde se promulgaron las leyes de Nuremberg de septiembre de 1935, que eran las leyes que consagraban el Tercer Reich como una especie de apartheid de sociedad en la cual los judíos, en general los no arios, no solamente los judíos, aunque obviamente iba contra ellos dirigido fundamentalmente, pero los no arios eran excluidos de la sociedad. Y en tercer lugar también, y no fue poca cosa, porque Nuremberg fue una de las ciudades que comparativamente quedó menos dañada por los bombardeos masivos de la aviación aliada sobre Alemania. De hecho, costó mucho encontrar una ciudad alemana en la cual hubiera algún tipo de infraestructuras muy básicas, estamos hablando de que tuvieran luz, agua corriente y que hubiera un edificio en el cual pues se pudiera habitar por seres humanos de modo más o menos razonable. El Palacio de Justicia de Nuremberg albergaba esas tres características y fue por eso que es allí donde se celebró. Y terminamos ya. Frecuentemente se dice que el Tribunal de Nuremberg ha sido de gran trascendencia para la elaboración del derecho internacional posterior que llega hasta nuestros días. ¿Es esto cierto? Evidentemente, el Tribunal de Nuremberg estableció un precedente que ha servido en posteriores ocasiones para ese tipo de juicios, digamos, de jurisdicciones más allá del ámbito puramente nacional para aplicar los códigos internacionales. Lo hemos visto en casos muy recientes, por ejemplo, en Europa, con respecto a la guerra de los Balcanes, sin ir más lejos. Es un precedente del que siempre se echa mano, sobre todo en los derechos de tipo consuetudinario, como son los anglosajones, para justificar ese tipo de juicios que generalmente, no lo olvidemos nunca, siempre se ejercen contra los que pierden. Bueno, Paz, pero aunque sea hay que celebrar, aunque solo sea por esto, hay que celebrar que se celebran esos tribunales, si ahora sirven, ¿no?, para juzgar otros crímenes similares o que puedan tener relación. Queda a la opinión de cada cual. Gracias, Fernando Paz, Un placer. interesantísimo. Gracias, hasta la semana que viene. Y en los deportes, Juanma, hola de nuevo. ¿Qué tal? Jornada de Champions, quedan poquísimos minutos para que empiecen a jugar el Madrid, el Atleti y el Sevilla. Estamos ya nerviosos, ¿eh? Sí, Además, bueno. tres partidos muy importantes. El Real Madrid se la juega en Ucrania entre el Shakhtar Donetsk, el Atlético de Madrid recibe al Galatasaray y el Sevilla se juega también ante el Borussia Mönchengladbach. Estamos viendo lo que pasó en la ida, en el Real Madrid-Shakhtar, en el que el Real Madrid ganó, no convenció. Precisamente eso es lo que quiere hacer Rafa Benítez, convencer y además asegurar prácticamente el liderato en el caso de que el Real Madrid ganase hoy en Ucrania al Shakhtar. Solamente le quedaría un partido en casa contra el Malmö, un partido fácil que de ganar el Madrid conseguiría así el liderato del grupo y acallaría un poquito las críticas que en los últimos días sufren los blancos después de esa goleada por parte del FC Barcelona y de ese partido perdido ante el Sevilla, dejando muy mala imagen. Esa imagen también se refiere a las posibles salidas en el Real Madrid en el próximo mercado de invierno o de verano. En el caso de Cristiano Ronaldo, la prensa inglesa ya incluso está especulando con el sueldo que cobraría bien en el Manchester United, bien en el Paris Saint-Germain, si abandona el club blanco el próximo verano. Y el que no podrá jugar con el Real Madrid los próximos dos partidos es Isco. Ya se ha confirmado la sanción para el mediapunta malagueño por esta patada, esta agresión que propinó a Neymar en el último partido, en el último clásico, en el partido de Liga en el que, como ya decíamos, el Barcelona ganó 0-4 al Real Madrid. Bueno, pues por esta patada el comité de competición le ha sancionado con 2 partidos, que se perderá el malagueño y no podrá ayudar a los blancos en Liga, como ya decíamos. Luego, también con respecto a la actualidad blanca, todo marca por la posible salida o no de Gareth Bale. Recordamos, Gareth Bale lleva 9 partidos sin marcar, esta temporada está haciendo el peor fútbol desde que fichó por el Real Madrid y anoche en Punto Pelota se especuló que esa posible salida también podría venir por los problemas que tiene el galés en el vestuario blanco. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Molécula acerca de la bronca que le cayó a Gareth hace apenas un partido. Y ya se acercaron 2 jugadores y le dijeron a Bale: bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Sí, así. Claro. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿2 jugadores a Bale? Sí, 2 jugadores. Pero, a ver, 2 capitanes. pero, ¿Tú qué? pero, es ¿lo un jugador entendió, insípido, no? que es que en el vestuario pasa totalmente desapercibido. Es que lo ha dicho él. No tengo el teléfono de mis compañeros. Pero si es que no vas ni a la cena de plantilla. Bueno, en Barcelona están mucho más contentos, no solamente por esa goleada del Real Madrid, sino también por la goleada que anoche endosaron a la Roma, 6-1. Paliza marciana, así titula la prensa italiana el repaso que le dieron los hombres de Luis Enrique a su ex equipo, a la Roma. El Barcelona ya está clasificado para la siguiente ronda de Champions, además es líder y con una muy buena imagen gracias a los golazos de Luis Suárez y también de Messi, que reapareció como titular y marcó 2 tantos. Al final del partido, en las cámaras de A3 Media, dijo esto el argentino.
Sí, pero no solo nosotros tres, sino todo el equipo. La verdad que hay un vestuario, un ambiente muy bueno, donde intentamos de ser muy profesionales, divertirnos con lo que hacemos y de llevarnos bien en el día a día. Y creo que es lo importante, ¿no? Que un grupo sea unido y sepa bien los objetivos que tiene. Bueno, el Barcelona, que no solamente está de celebración por estos dos últimos resultados, sino también por haber sobrevivido a la última experiencia que les preparó Audi, el patrocinador del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues a las grandes estrellas de este equipo, a Piqué, a Sergi Roberto, Ter Stegen, entre otros, les llevaron a conducir con un experimentado piloto, les dijeron que les iban a poner a más de 200 por hora y pasó esto cuando el piloto soltó el volante. Wow, I can't believe it. You are here. Hey man, hey. Can I get an autograph? Okay. This would be totally nice, please. I'm wearing all the time this Barca shirt, also in my car. I'm talking over. Yes. Yeah, that's it. This is your part now. Keep it up, that position. Bueno, sobrevivieron gracias a la conducción automática y nos vamos a ir con una imagen de superación que es bastante inspiradora. Recordarán todos al Negro Cáceres, a Fernando Cáceres, la estrella, el mito del Zaragoza de los años 90, que sufrió un disparo en la cara, estuvo muchísimo tiempo ingresado en coma, ha sobrevivido y además está volviendo a andar con ayuda evidentemente de muletas, pero poco a poco el Negro Cáceres nos da una lección de vida una vez más. Qué bien irnos con estas imágenes, Eso Juanma. Nos vamos, pero les dejamos con punto pelota. Y cuidado con la alineación también de punto pelota, que una vez más no hay que perderse. Hoy estarán Ulises Sánchez Flor, Josebi, Rafa Sauquillo, Ramón Fuentes, José Carlos Velasco y Pedro Riesco, que siempre tiene muy buena información de Sergio Ramos y del Real Madrid. Y no te olvides que Carlos Baute va a cantar. Eso te lo dejaba a ti, que sé que te hacemos ilusión anunciarlo. Muchísimas. Luego aquí vamos a estar todas las chicas viendo cómo actúa Carlos Baute. Nos vamos, les dejamos con puntopelota.es para seguir informados de toda la actualidad deportiva y también con gaceta.es para informarse de todo lo demás. Gracias. Nosotros nos despedimos esta mañana. Gracias y buenas noches. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán